¿Volcán es la madre de Jon? Una de las interrogantes más intrigantes en el mundo Nordinari es quién es la madre de Jon. Hay varias teorías al respecto, por lo que hoy hablaré de las razones que apoyan esta. Partamos desde el inicio. Ninguno de los miembros de la familia de Jon ha mencionado siquiera algo de su madre. Lo único que sabemos es que existe y aparecerá en algún momento de la historia. Pero para los creadores de las teorías locas, están seguros de que ya la conocemos, y ella es Volcán, y he aquí sus pruebas. El primer punto a considerar es el color de los ojos. Tienen casi el mismo color de ojos. Es cierto que Uro usa la misma paleta de color e incluso los personajes son muy parecidos entre sí, pero también está el hecho que enfatiza más el parentesco familiar con el color de ojos y cabello. Veamos el ejemplo con Laila. Tranquilamente su color de ojos puede probar que ella es la hija de Narissa. Pero ¿y qué pasa con su cabello? Aquí resolvemos esta duda si nos fijamos en su hermana Sera, que tiene el mismo cabello que Narissa su madre, por lo que podemos deducir que el color de ojos de Sera tiene que ser el mismo de su padre. Ambos familiares comparten características de los padres, y el hecho de que Jon tenga el pelo de su padre y que no tenga los ojos de su padre aumenta la probabilidad de que su color de ojos los heredó de su madre. Volcán y Jon obviamente tienen diferentes colores de cabello, pero cuando se trata de color de ojos son sospechosamente similares, por lo que esta primera teoría se fundamenta así. El segundo punto a considerar es que Volcán es de alto nivel como Jon. Teóricamente, la madre de Jon también debería ser de alto nivel, ya que Uro mencionó que hay pocas posibilidades de que un nivel alto nazca de dos padres de rango bajo o lisiados. Y sí, las habilidades generalmente son hereditarias. Ahora veamos la habilidad de Volcán. Hemos visto que ella posee fuego, garras y velocidad. Pero si analizamos esto, el fuego y garras no tienen nada que ver con que posea la habilidad de la velocidad, y no se explica cómo éstas se relacionan entre sí. Por lo que es de suponer que la gente piense que ella tiene al menos dos habilidades diferentes. ¿Pero cómo? Uro también aclaró que no hay manera que haya personajes con más de dos habilidades, por lo que ahí nuevamente entran los creadores de las teorías locas para decir que ella también tiene la habilidad manipulación de aura, al igual que Jon. La teoría de que la madre de Jon es Volcán se debe en gran parte a la creencia de que Volcán tiene al menos dos habilidades. Pero esto no queda aquí. Voy a citar una historia que los creadores de teorías locas aseguran que pasó. Valerie y William se enamoraron, y ella quedó embarazada. No se podía ver a ella misma junto a un lisiado como William, así que tuvo que dejarlo. Eso explica por qué William no fue encarcelado ni atrapado por escribir el libro extraordinario, ya que fue ella, como alto nivel y que estuvo trabajando con las autoridades, que lo encubrió. Al final, Jon nunca supo de su habilidad desde el principio porque no sabía que su madre era un nivel alto. Ok chicos, no saben cómo me reí haciendo este video, pero no pincharé globos a nadie y me reservaré mis comentarios respecto a esta teoría. Aunque sí quisiera saber qué piensan. ¿Será que es verdad todo esto? ¿Te imaginas a Volcán Valerie teniendo un hijo con William? O peor aún, ¿saber del hecho de que Arlo y Jon son primos? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Compartan este video, suscríbanse y nos vemos en una próxima. Bye bye.